La niña de 12 años se apretó contra el marco de la puerta del aula, observando las manos curtidas de su madre limpiar el polvo de tiza que se adhería a los suelos de mármol caros. Bajo la luz fluorescente estéril del aula más prestigiosa de la Academia San Isidro, Sofía Morales nunca se había sentido más invisible, hasta que escuchó sus risas burlándose de ella. Quizá deberíamos dejar que la hija de la limpiadora lo intente, se mofó Ricardo Fernández, ajustándose sus gemelos dorados mientras señalaba despectivamente hacia el problema de cálculo avanzado garabateado en la pizarra. Los otros miembros del comité de padres estallaron en risas, sus voces resonando en las paredes de caoba como balas rebotando en una cámara. La respiración de Sofía se detuvo en su garganta. A través de la rendija de la puerta podía ver a su madre, Carmen, pausar en su fregado, sus hombros tensándose imperceptiblemente. Pero Carmen Morales había perfeccionado el arte de la invisibilidad durante 15 años limpiando tras los hijos de la élite de Madrid. Simplemente apretó su fregona más fuerte y continuó trabajando, como si no hubiera escuchado las palabras crueles que cortaban el aire como fragmentos de vidrio. El problema en la pizarra era una ecuación diferencial que desafiaría a la mayoría de los estudiantes universitarios de tercer año. El doctor Torres, jefe del departamento de matemáticas, había estado luchando por explicarlo a su clase de cálculo avanzado durante la mayor parte de una hora. Ahora, con el comité de padres observando sus métodos de enseñanza, estaba visiblemente frustrado. Su alumno estrella, Bruno Fernández, hijo de Ricardo y presunto ganador del próximo concurso estatal de matemáticas, estaba sentado en la primera fila con una expresión vacía, su actitud normalmente confiada resquebrajándose bajo la presión. ¿Y bien? La voz del doctor Torres llevaba un tono de desesperación mientras se volvía hacia Bruno. ¿Puedes mostrarnos cómo resolver la solución particular? El rostro de Bruno enrojeció. El chico dorado que había superado cada desafío matemático que la Academia San Isidro le había presentado de repente, parecía lo que era, un joven de 17 años que había confiado más en tutorías caras que en una comprensión genuina. El método de integración por partes no está funcionando como esperaba. La mandíbula de Ricardo Fernández se tensó. Su donación de $500,000 para el nuevo ala de ciencias de la escuela, al parecer, no había comprado brillantez para su hijo. Los otros padres se removieron incómodos en sus sillas de diseño, la verdad tácita pesando en el aire. A pesar de todo su dinero y conexiones, sus hijos no eran tan excepcionales como habían creído. Sofía había estado viniendo a la Academia San Isidro todas las tardes durante 3 años, desde que su madre tomó el trabajo de limpieza para complementar sus escasos ingresos de su empleo diurno en una lavandería. Mientras Carmen fregaba suelos y vaciaba papeleras, Sofía se sentaba en aulas vacías, absorbiendo fragmentos de lecciones de hojas de trabajo desechadas y pizarras medio borradas. Se había enseñado a sí misma álgebra con libros de texto dejados atrás por estudiantes descuidados, devoró conceptos de cálculo de notas olvidadas por los profesores y resolvió problemas que yacían arrugados en las papeleras. Las matemáticas habían sido el santuario secreto de Sofía desde que tenía 8 años. En su pequeño apartamento de un dormitorio en Vallecas, extendía páginas de ecuaciones como otros niños
podrían organizar muñecas o coches de juguete. Los números no se preocupaban por el color de su piel, ni por el hecho de que su ropa viniera de tiendas de segunda mano. En el reino de las matemáticas, la pobreza y el privilegio no tenían influencia. Solo la lógica reinaba suprema. Quizá deberíamos pasar a un problema más simple, sugirió débilmente el doctor. Torres, su reputación desmoronándose con cada segundo de silencio que pasaba. No. La voz de Ricardo Fernández cortó la sala como una cuchilla. Pago 45,000 euros al año para que mi hijo asista a esta institución. Él resolverá este problema, o alguien me explicará por qué la Academia San Isidro está fallando en educar adecuadamente a sus estudiantes. La amenaza quedó en el aire, tácita pero entendida por todos los presentes. Las donaciones podían retirarse. Las membresías en el consejo podían revocarse. Las carreras podían terminar con unas pocas llamadas bien dirigidas a las personas correctas. Las manos del doctor. Torres temblaron ligeramente mientras se acercaba de nuevo a la pizarra. Bruno, intentemos un enfoque diferente. Si consideramos primero la ecuación homogénea, puedo resolverlo. Las palabras escaparon de los labios de Sofía antes de que pudiera detenerlas. Toda la sala se volvió hacia la puerta donde estaba parada, su pequeño cuerpo empequeñecido por las enormes puertas de roble. Por un momento, el único sonido fue el suave goteo de la fregona de su madre golpeando el cubo. ¿Disculpe? El doctor Torres parpadeó como si estuviera viendo un espejismo. Sofía entró en la sala, sus zapatillas gastadas chirriando contra el mármol recién limpiado. Podía sentir el peso de todas las miradas sobre ella, algunas curiosas, otras abiertamente hostiles. Los ojos de su madre estaban abiertos de alarma, suplicando silenciosamente a su hija que retrocediera antes de que empeorara las cosas para ambas. «El problema en la pizarra», dijo Sofía, su voz ganando fuerza a pesar del temblor en sus manos. «Puedo resolverlo». Una oleada de risa se extendió por el comité de padres. Margarita López, esposa de un juez del Tribunal Supremo, incluso resopló. «Esto es absurdo. Javier, ¿seguro que no vas a permitir esta interrupción?» El doctor Torres parecía atrapado entre sus instintos profesionales y las presiones sociales que lo rodeaban. La niña estaba claramente fuera de lugar. Su madre era la limpiadora, por el amor de Dios. Pero algo en sus ojos, una confianza silenciosa que reconoció de sus años enseñando a estudiantes dotados, le hizo detenerse. «Ella ni siquiera asiste a esta escuela», dijo Bruno, su voz cargada de desesperación. El chico dorado estaba buscando cualquier excusa para evitar su propia insuficiencia matemática. «Eso es cierto», respondió Sofía con calma. «Asisto a la Escuela Pública Vallecas 143. Pero he estado observando estas lecciones durante 3 años mientras mi madre trabaja, y sé cómo resolver este problema». Ricardo Fernández se recostó en su silla, una sonrisa cruel jugando en las comisuras de su boca. «Oh, esto debería ser entretenido. Javier, por todos los medios, deja que la hija de la limpiadora nos muestre cómo se hace. Cuando fracase espectacularmente, tal vez recuerde a todos aquí el orden natural de las cosas». El doctor Torres dudó un momento más. Luego se hizo a un lado. «Muy bien, muéstranos qué puedes hacer». Sofía se acercó a la pizarra con piernas temblorosas.
La ecuación la miraba fijamente, una ecuación diferencial compleja con múltiples variables que había desconcertado a una sala llena de mentes supuestamente brillantes. Detrás de ella podía escuchar comentarios susurrados y risas apenas contenidas. Alguien mencionó llamar a seguridad. Otra voz sugirió que esto era algún tipo de truco publicitario, pero cuando Sofía tomó el marcador, el ruido se desvaneció. Los rostros intimidantes detrás de ella se volvieron irrelevantes. Solo estaban ella, la ecuación y la hermosa lógica que las conectaba. Comenzó a escribir, sus movimientos fluidos y seguros. Donde Bruno había luchado con la integración por partes, Sofía reconoció que la ecuación podía simplificarse usando un método de sustitución que la transformaba en una forma mucho más manejable. Su escritura era pulcra a pesar de su nerviosismo, cada paso claramente etiquetado y explicado. Primero, reconocemos que esta es una ecuación de Bernoulli, dijo, su voz resonando claramente en la sala, ahora silenciosa. Si hacemos la sustitución UPO igual a y al cuadrado menos n, donde n es igual a 2 en este caso, podemos transformarla en una ecuación diferencial de primer orden lineal. La boca del doctor Torres se abrió. Detrás de él, el comité de padres se había quedado completamente callado, su diversión inicial reemplazada por algo cercano al asombro. Sofía continuó trabajando, su marcador chirriando contra la pizarra mientras transformaba la ecuación compleja paso a paso. Una vez que tenemos la forma lineal, podemos encontrar el factor de integración y resolver para Vive, luego sustituir de nuevo para encontrar y. Se volvió brevemente hacia la sala. La clave es reconocer la estructura subyacente en lugar de perderse en la complejidad de la presentación superficial. Cuando terminó, la solución completa ocupaba casi la mitad de la pizarra. Cada paso era correcto, cada percepción matemática era sólida y su respuesta final coincidía con la del manual del profesor del doctor Torres, el manual que guardaba bajo llave en el cajón de su escritorio. Pero Sofía no había terminado. Sin embargo, continuó, volviéndose hacia la pizarra, en realidad hay un atajo elegante que hace que este problema sea mucho más simple de resolver. Comenzó a escribir de nuevo, esta vez derivando un método más eficiente que reducía el tiempo de solución a la mitad. Si reconoces que esta ecuación en particular encaja en un patrón de caso especial, puedes resolverla directamente sin el paso de sustitución. El silencio en la sala era ensordecedor. El doctor Torres miraba la pizarra como si contuviera jeroglíficos de una civilización alienígena. El comité de padres estaba congelado en sus sillas caras, su complejo de superioridad resquebrajándose como hielo bajo la luz primaveral. Ricardo Fernández fue el primero en romper el silencio. «Esto es imposible», susurró, su voz ronca por la incredulidad. Alguien debe haberle dicho. «Nadie me dijo nada», dijo Sofía en voz baja, dejando el marcador. «Aprendí observando, leyendo libros de texto desechados, trabajando en problemas que otros tiraron». Miró directamente a Ricardo Fernández, sus ojos de 12 años sosteniendo una sabiduría que lo hacía sentir profundamente incómodo. «La inteligencia no es algo que puedas comprar, señor Fernández, y no le importa el color de tu piel ni cuánto dinero gana tu padre». La sala estalló.
Los padres comenzaron a hablar unos sobre otros, sus voces una mezcla de asombro e indignación. El doctor Torres permaneció hipnotizado, mirando la solución matemática más elegante que jamás había visto presentada por un estudiante, cualquier estudiante, en cualquier nivel. Esto no cambia nada, declaró Margarita López, su voz chillona por un pánico apenas controlado. Sigue siendo solo la hija de la limpiadora, no pertenece aquí. Pero sus palabras sonaban vacías ahora. La evidencia estaba literalmente escrita en la pared en una prueba matemática clara e innegable. Sofía Morales, la niña invisible que venía a la escuela todas las tardes a la sombra de su madre, acaba de demostrar un nivel de comprensión matemática que superaba a todos los estudiantes de la Academia San Isidro. «Quiero ver sus registros escolares», dijo de repente el doctor. Torres, sus instintos académicos finalmente superando su condicionamiento social. «Quiero saber en qué tipo de programa está, quiénes son sus profesores». Ella asiste a una escuela pública en Vallecas, habló Carmen Morales por primera vez, su voz tranquila pero firme. Había dejado de fregar y ahora estaba orgullosamente junto a su hija. Sus profesores hacen lo mejor que pueden con 35 estudiantes en un aula y libros de texto de 1998. Pero Sofía siempre ha sido especial. Se enseñó a sí misma más matemáticas a los 10 años de lo que la mayoría de los estudiantes aprenden en la secundaria. Ricardo Fernández se levantó abruptamente, su rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «Esto es ridículo. No me quedaré aquí a ser aleccionado por la empleada», señaló despectivamente a Sofía. «Trucos de salón y memorización no hacen a un matemático. El éxito real requiere crianza, conexiones, el ambiente adecuado». «Señor Fernández», interrumpió el doctor Torres, su voz cargada de una nueva autoridad. «Su hijo ha estado luchando con precálculo durante 2 años a pesar de las mejores tutorías que el dinero puede comprar. Esta joven acaba de resolver un problema que desafía a estudiantes de posgrado. Creo que es hora de que reconsideremos nuestras definiciones de éxito real». El comité de padres comenzó a fracturarse en líneas predecibles. Algunos, como Margarita López y Ricardo Fernández, se retiraron en negación y defensiva. Otros, particularmente aquellos cuyos propios hijos habían luchado académicamente a pesar de todas las ventajas, comenzaron a ver el logro de Sofía por lo que realmente era: una demostración de habilidad intelectual pura que trascendía las barreras sociales. El doctor Torres caminó hacia su escritorio y tomó su teléfono. «Voy a llamar a la doctora Isabel Chen en el CSIC», anunció. «Ella dirige el programa de matemáticas para jóvenes allí. Si la señorita Morales está interesada, creo que deberíamos explorar todas las oportunidades disponibles para ella». «Un momento», espetó Ricardo Fernández. «No puedes estar sugiriendo en serio». «Estoy sugiriendo que el talento merece reconocimiento independientemente de su empaque», respondió firmemente el doctor Torres. «Esta joven acaba de demostrar habilidades matemáticas que nuestra institución debería sentirse honrada de nutrir, no de descartar». La noticia del milagro en San Isidro se extendió rápidamente por los círculos educativos de Madrid. Para el final de la semana, los reporteros habían descubierto la historia de la niña de 12 años, hija de una limpiadora,
que había resuelto problemas de cálculo avanzado que desconcertaron a los hijos de la élite de Madrid. La narrativa era irresistible, una historia de la vida real al estilo de El indomable Will Hunting, con una joven latina como la improbable protagonista. La doctora Isabel Chen llegó del CSIC 3 días después, acompañada por un equipo de psicólogos educativos y profesores de matemáticas. Pasaron 4 horas evaluando las habilidades de Sofía, presentándole problemas cada vez más complejos extraídos de cursos de posgrado. Los resolvió todos con la misma confianza silenciosa que había mostrado en el aula de San Isidro. «Esto es extraordinario», dijo la doctora Chen a los reporteros fuera de la escuela. «Sofía demuestra una comprensión matemática intuitiva a un nivel que rara vez veo en candidatos a doctorado. No solo resuelve problemas, percibe patrones y estructuras subyacentes que le permiten abordar las matemáticas de maneras genuinamente innovadoras. La historia explotó en los medios nacionales. Genio oculta a plena vista», declaró El País. «Estudiante brillante se descubre mientras su madre limpia aulas», informó RTVE. El Mundo publicó una historia destacada titulada «La niña que resolvió lo que el IE no pudo». Para Sofía, la atención repentina fue abrumadora. Los equipos de cámaras la siguieron desde su edificio de apartamentos hasta su escuela pública, donde los profesores y administradores se apresuraron a proporcionar desafíos académicos apropiados para su estudiante recién famosa. La Academia San Isidro, mientras tanto, se encontró en la incómoda posición de explicar por qué habían pasado por alto un talento tan excepcional durante 3 años. Las llamadas telefónicas comenzaron casi de inmediato. Becas completas de escuelas privadas de élite. Programas universitarios diseñados para niños dotados. Oportunidades de investigación en instituciones importantes. Ofertas de trabajo para Carmen que le permitirían dejar su trabajo de limpieza para siempre. Pero quizás el momento más satisfactorio llegó 2 semanas después, cuando Ricardo Fernández llamó a la puerta de su pequeño apartamento en Vallecas. Desaparecida estaba su arrogancia anterior, reemplazada por algo que casi parecía humildad. «Señora Morales», dijo, su voz cuidadosa y mesurada, «vine a disculparme y a discutir una propuesta». Carmen abrió la puerta más ampliamente, invitándolo a su modesta sala de estar, donde Sofía estaba sentada, rodeada de libros de texto de la Biblioteca de Matemáticas del CSIC. «Estaba equivocado», continuó Ricardo, las palabras claramente difíciles para él. «Completamente equivocado. Sobre su hija, sobre la inteligencia, sobre lo que realmente importa». Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía. «He hablado con el consejo en San Isidro. Nos gustaría ofrecerle una beca completa, junto con acceso a nuestros programas de colocación avanzada y cursos de nivel universitario. También hemos dispuesto que su madre tome un puesto como directora de gestión de instalaciones, con un salario que refleje el verdadero valor de sus contribuciones a nuestra institución». Sofía levantó la vista de su libro de cálculo, considerando la oferta con la misma precisión analítica que aplicaba a los problemas matemáticos. «Señor Fernández», dijo finalmente, «aprecio la oportunidad, pero he decidido aceptar el programa de admisión anticipada del CSIC. Comenzaré la universidad el próximo otoño». Ricardo Fernández asintió lentamente,
una sonrisa irónica jugando en las comisuras de su boca. Por supuesto que lo has hecho, y son afortunados de tenerte. Se puso de pie para irse. Luego se volvió una última vez. Por cierto, mi hijo Bruno ha preguntado si estarías dispuesta a darle tutorías en matemáticas. Dice que quiere aprender a pensar en los problemas como tú lo haces. Sofía sonrió, la primera sonrisa genuina que alguien había visto de ella desde que comenzó este viaje. Estaré encantada de ayudarlo, señor Fernández. Después de todo, todos merecen una oportunidad para descubrir de qué son realmente capaces de lograr. Mientras Ricardo Fernández salía de su apartamento y caminaba hacia su limusina que lo esperaba, reflexionó sobre las lecciones de las últimas semanas. El genio, había aprendido, no usaba un uniforme particular ni hablaba con un acento específico. No podía comprarse ni heredarse, solo reconocerse y nutrirse. Y a veces, solo a veces, tomaba la forma de una niña de 12 años que había estado escondida a plena vista, esperando que alguien le diera una oportunidad para brillar. El problema matemático que lo había iniciado todo aún colgaba en la pizarra de la Academia San Isidro, preservado ahora como un recordatorio del día en que todo cambió. Pero para Sofía Morales era solo el comienzo. La verdadera ecuación que había resuelto era mucho más compleja que cualquier cálculo diferencial. Había demostrado que el brillo más la oportunidad podían superar cualquier obstáculo, sin importar cuán formidable pareciera. En el margen de su cuaderno esa noche, escribió una fórmula simple. Talento más perseverancia más oportunidad igual potencial ilimitado. Era, pensó con satisfacción, una ecuación que siempre se equilibraba perfectamente sin importar las variables involucradas.